Muy bien. Bueno, pues Shabbat Shalom a todos nuestros ajim. Nuevamente les saludamos a todos. Que el Abba les bendiga, que el Abba sea con ustedes en este Shabbat. Bueno, doy la dirección de la Kehilá para quienes nos quieran contactar, quienes nos quieran preguntar algo, ¿verdad?, acerca de la enseñanza de la Torah. Bueno, estamos aquí en Avenida Valle de Guadalquivir, Manzana 4, lote 17 y 18. La colonia es Códice Mendocino 1, Ecatepec, Estado de México. Nos puede buscar también en YouTube como Macón Musquiz, o también nos puede escribir al Facebook, ¿verdad?, como Roel Egui Ben Yehezkel. Y bueno, los teléfonos son 66 60 49, y también nos puede localizar por WhatsApp 55 41 10 71 99. Así que a todos mis amados, un saludo desde esta Kehilá, Bet Israel Macón Musquiz. Y también para los que nos puedan escuchar por radio, también les enviamos un saludo de mucha bendición, de mucho shalom también, porque hoy en este Shabbat acostumbramos, el pueblo de Israel decimos Shabbat Shalom. Aleluya. Bueno, hoy vamos a continuar con los temas que hemos estado hablando, una serie de temas que nos ayudan a nuestra vida espiritual. Y hoy vamos a hablar el tema del ayuno. Estamos en ayuno, hemos estado proclamando ayunos y estaremos ayunando hasta la última semana antes de Pesaj, ¿verdad? Tenemos 10 ayunos y vamos a adentrarnos un poquito. Sabemos, muchos de ustedes conocen ya el tema, pero es bueno siempre repasar y es bueno siempre, amados, ver las escrituras, lo que dicen referente al ayuno. Así que les voy a pedir que estemos atentos, no se estén bajando, bebakashá, y podamos meternos en este tema, porque no solo es una enseñanza para nosotros los adultos, para los ajim nuevos, los hermanos nuevos, sino también para nuestros hijos y para nuestras hijas, que también vayan aprendiendo estas, vamos a llamarle estas armas que el Abba nos da para nuestra vida espiritual, ¿sí? Entonces vamos a hablar este tema. Y la palabra ayuno traducida en el hebreo es la palabra etzom. La palabra etzom, ¿sí?, lleva una tzadi, una letra wab y una letra mem. Si usted la busca en el alefato hebreo, va a encontrar estas tres letras: tzadi, que vale 90, la letra wab, que vale 6, y la letra mem, que vale 40. Etzom. ¿Qué significa etzom? Se tradujo como ayuno, pero ¿qué significa etzom? Etzom significa cerrar la boca o tener la boca cerrada, ¿sí? Rápidamente les voy a mencionar ejemplos de hombres que ayunaron en la Torah, hombres que ayunaron en el pueblo de Israel, ¿no? Tenemos a Moshe Rabino, el gran maestro, el gran libertador que el Abba puso para liberar al pueblo de Egipto. Sabemos que él ayunó 40 días y 40 noches, según está escrito en Shemot 34:28. Y podemos ver que ahí él dice que no comió ni bebió durante 40 días, 40 yamim estuvo. Él subió al monte, subió al Ar Sinai, y recordemos que cuando la Torah habla de subir, está hablando de trascender de un plano físico, de un plano literal, a un plano espiritual. ¿Ok? Ya hablamos en la porción de Ar Sinai. Ahí viene en el monte, ¿verdad? Ahí viene la explicación de cuándo se sube y qué significa subir al monte, ¿no? Bueno, pero ahí tenemos el ejemplo en Shemot 34, Éxodo 34:28, de que Moshe ayunó 40 días y ayunó 40 noches. Cerrar la boca tiene que ver ciertamente con no comer, tiene que ver con no alimentarse, con no ingerir alimentos. Pero el ayuno es a la renuncia, es la renuncia voluntaria de ingerir alimentos y agua para trascender de lo terrenal a lo ruhani, a lo espiritual. Es la renuncia voluntaria de ingerir alimentos y agua para trascender de lo terrenal a lo ruhani, a lo espiritual. Para los hermanos que nos escuchen y todavía no sepan algunas palabras en hebreo, trascender de lo ruhani, de lo espiritual, trascender de lo terrenal a lo ruhani, como Moshe cuando recibió ¿qué? La Torah. ¿Sí? Entonces cuando él recibió la Torah, la revelación de la Torah, dice que él ayunó, estuvo ahí, no comió, porque él trascendió de lo terrenal. ¿A dónde trascendió? A lo espiritual.
Entonces la palabra tzom, que es ayuno, rápidamente, si los que ya les saben el valor numérico de las letras, si reducimos la gematría de la palabra tzom, se traduce normalmente como ayuno, nos da 136, pero nos da un número 10. El número 10 nos lleva a la letra Yod, y también reducido nos lleva a la letra Aleph. Y bueno, entonces nos está hablando, amados, que la letra Yod, que representa la Yod, representa la mano, la Yad. ¿La Yad de quién? ¿La mano de quién? De Yahweh, sobre nosotros. Es decir que entonces, como dijo Yeshua dijo, no solo de alimento vive el hombre, no solo de pan, no solo de lejem vive el hombre, sino de toda davar, de toda palabra que sale de la boca de quién? De Yahweh. Por eso cuando uno ayuna, cuando uno cierra la boca, entonces viene la palabra de quién? De Yahweh sobre nosotros. Y Él es el que nos va a llenar, Él es el que nos va a alimentar. Aquellos que están acostumbrados o muy apegados a comer y a comer y a comer y a comer, porque comer y comer y comer, eso también puede ser gula, lo que se traduce ahí, ¿verdad? Como gula, es un mal, ¿sí? Y Yeshua dijo, no solamente vives de eso, tú vives de la davar, así como Moshe fue sustentado. ¿Por qué vivió Moshe 40 días? ¿Por qué pudo vivir 40 días y 40 noches? ¿Por qué se pudo sostener? ¿Qué lo sostuvo? ¿Qué sostuvo su cuerpo en esos 40 días y 40 noches? La davar, la Torah que estaba recibiendo. ¿Cuántos? Bueno, volvió a subir. Bueno, entonces dice el Jai que fueron unos 80 días. Bueno, vámonos a los 40. ¿Qué lo sostuvo? La Torah que estaba recibiendo, la instrucción, la palabra de Yahweh. Y yo quiero que usted pueda, en esta tarde, usted pueda ir entendiendo, y los que no han ayunado, se decidan a ayunar prontamente, porque se van a dar cuenta cómo el ayuno, ¿verdad?, quita cosas, cómo cuando entramos en ayuno, ciertamente trascendemos de lo material a lo espiritual. Y esas ansias que tenemos, esas ansias a veces que tenemos, así como el que come mucho tiene ansias de comer. ¿Han escuchado que por nervios mucha gente come y engorda? Ese también es un mal, ese también es hasta un espíritu que lo lleva solamente a comer, a comer, a comer, a llenarse. Y ahí dice la escritura, Yeshua dijo que esos eran glotones y comelones. ¿A qué quiero llegar? Al punto que cuando nosotros entramos al ayuno, cuando usted entra al ayuno, usted va a poder hacer morir esos deseos carnales, esa ansiedad que a veces se tiene. Cuando alguien está muy ansioso y no sabe por qué, ese también es un espíritu maligno que lo empieza a usted a meter en ansiedad, en desesperación, en nerviosismo, en presión. Ese también es un espíritu maligno. Y por eso cuando ayunamos, vamos a trascender de aquí a lo espiritual. Por eso Yeshua dijo, no solo de alimento, no solo de lejem vive el hombre, sino de la palabra, de la davar de Yahweh. La palabra tzon, entonces ayuno, tiene que ver con lloro, con lamento. Y en aquellos tiempos se vestían con saco de ceniza o de silicio. Humillarse delante de Yah. También implica oración, súplica, como en Yom HaKippurim, como en el día del perdón, ¿sí? en la fiesta de Yom HaKippurim, el día de las expiaciones. Que sabemos que allí, obviamente, sabemos todos nosotros, los que ya celebramos fiestas, sabemos que Yom HaKippurim es un día nacional de ayuno para todo Israel, es una ordenanza, es un mandamiento allí. Lo sabemos, pero también hay ayunos, ¿verdad?, seculares, o podemos llamarle ayunos aparte de Yom HaKippurim. Y es importante que nosotros veamos y retomemos esto, porque hoy en día, cuando muchos estamos llegando a las raíces hebreas, de momento pierden esta visión de ayunar, pierden la visión de hacer tefilá. Y algunos piensan que no, eso ya no hay que hacerlo, como que eso ya no es para nosotros. No, tengamos cuidado, porque las escrituras, la Torá nos habla del ayuno,
nos habla de la tefilá, obviamente de la oración, del ruego, de la súplica. Y hoy nosotros que hemos entrado en ayuno, tenemos que experimentar más todavía esto. El ayuno purifica y quita las impurezas e impulsos carnales de nuestra Yetzer Hará. ¿Qué es la Yetzer Hará? La Yetzer Hará es la inclinación a lo malo. Todos tenemos la inclinación a lo malo. Todos tenemos la inclinación al pecado. Todos tenemos la inclinación, ¿verdad?, a la rebeldía. Tenemos esa inclinación. Pero precisamente estas armas que el Padre nos da, como el ayuno, nos van a ayudar para que la inclinación maligna se mantenga muerta, se mantenga sujeta, se mantenga allí abajo, y ciertamente seamos guiados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Kadosh, el Espíritu puro de Yahweh. Entonces el ayuno purifica y quita las impurezas y los impulsos carnales. ¿Cuáles son los impulsos carnales? Impulsos carnales, ¿cuál puede ser? Orgullo, soberbia, rebeldía, ira. Son impulsos carnales. ¿Cuál más? ¿No escuché? Vanidad. ¿Qué otro impulso carnal puede ser? Celos. Impulsos carnales. Pereza. Pereza, ¿verdad? Me da pereza y no quiero orar, no quiero ayunar, no quiero leer la palabra, no quiero cantar. Me da pereza. Es un impulso de la carne. Es que estoy así como que ahorita. No, ese es un impulso de la carne. Y luego llega el adversario también, ¿verdad? Y lo refuerza más. Hemos hablado de todo esto, ¿recuerdan? Cuando a veces interviene un espíritu maligno, cuando es la carne o cuando es el mundo. Tres cosas: el mundo, el enemigo o la carne. Entonces el ayuno purifica. Diga conmigo: el ayuno purifica y quita las impurezas e impulsos de la carne. El ayuno nos lleva, amado, nos lleva a la renuncia de nuestros deseos y pasiones. Hace menguar. Por eso el Padre nos dijo en las Escrituras, dice: quitad el prepucio de vuestro corazón. Y también se nos dijo: quiten la grosura de su corazón. Mi pueblo, dice, su corazón está engrosado. Cuando uno ayuna, se quema la grasa. Está comprobado científicamente, aún físicamente está comprobado que cuando alguien ayuna, quema grasa. Recuerdan ustedes que los sebos de los corderos, los sebos, las grasas, las grosuras de los becerros, dice que esas grasas, esas grosuras se quemaban en el altar y se ofrecían ¿a quién? A Yahweh. ¿Sí recuerdan eso? Que dice la Escritura que se debían de quemar todas las grosuras y se quemaban como olor grato a Yahweh. Cuando uno ayuna, usted quema grasa también. Por eso el ayuno también es como esa ofrenda elevada que sube a la presencia de ¿quién? De Yahweh, y que le agrada. Quizás a muchos no nos gusta la idea de ayunar. Quizás a muchos, ¿verdad?, cuando estamos atrapados en muchas cosas de la carne, pues la carne inmediatamente responde y dice: no, ¿cómo voy a ayunar? No puedo. Estoy enfermo, ¿verdad? A veces leo por ahí: estoy enfermo. Sí, está enfermo y por eso necesita ayunar. A veces yo he escuchado o he sabido de gente que, por ejemplo, les da así un pavor ayunar. O gente que, por ejemplo, cuando van a la tevilá les da un pavor meterse al agua, tienen ese miedo. ¿Por qué? Porque todavía la carne está, no solo la carne está enferma, sino que la carne todavía está envuelta en sus deseos, está cargada pues de todas estas cosas negativas. Y por eso la disciplina del ayuno que nuestro Abba nos enseñó y enseñó al pueblo de Israel y enseñó aún a los animales. Hubo tiempos que los propios animales tuvieron que ayunar.
¿Y qué los animales qué? ¿A poco los animales iban a redimir? ¿Los animales iban a ser salvos o qué? Es que ahí hay una gran enseñanza. Porque el pueblo, cuando el pueblo no solamente son los adultos, el pueblo también son los niños, también son los animales que pertenecen al pueblo, que pertenecen a Israel. Y por eso también hubo momentos donde tuvieron que ayunar. Dice la escritura, vamos a abrir la escritura por favor, 2 de Corintios 10:4, vamos a ver varios textos. Abra la escritura por favor y abra sus ojos. Hazaj, hazaj, dígale a su jai que esté a su lado, dígale hazaj, hazaj. No te me duermas, hazaj, hazaj. Vení hazej. 2 de Corintios 10:4. Segunda de Corintios 10:4. Pero vamos a leer desde antes para que podamos comprender un poquito más. Verso 2 dice, ¿ya lo tiene? Segunda de Corintios 10:2. Vamos a leer desde el 2 para que veamos este contexto. Dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos, ¿según qué? Según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos, ¿qué? Según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, dice otra traducción, dice, porque las armas que usamos para hacer la miljamá, para hacer la guerra, no son del mundo. Por lo contrario, ellas tienen el poder de Yahweh para demoler fortalezas. Nosotros derribamos argumentos. En esta traducción, ¿verdad?, tiene un poquito más de claridad. En la traducción que tenemos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Yahweh para la destrucción de fortalezas. Shaul dice que nosotros, aunque estamos en la carne, no debemos ¿qué? Militar. ¿Qué significa militar? Andar, vivir, ¿sí? Practicar. Aunque estamos ciertamente en este bazar, este cuerpo es de carne, este bazar, este cuerpo tiene la inclinación hacia lo malo, pero por eso el Abba nos da las armas. Por eso dice, Él nos da las armas que usamos nosotros. Israel tiene armas, pero las principales armas no son los cohetes, no son los misiles, no son los tanques. Y en aquellos tiempos no eran los caballos. Vano es para aquel que quiera usar los caballos, ¿verdad? Le dijo a los reyes, vano es para ti, oh rey, que te confíes en muchos caballos, porque no vas a ¿qué? No vas a tener éxito, no vas a triunfar. Hoy para nosotros, modernamente, hoy hay tanques, hay misiles, hay armamento, pero dice el Abba, las armas, dice aquí Shaul, las armas que usamos nosotros para hacer la guerra no son de este mundo. Las armas son las que hoy fabricaron los hombres, pero nuestras armas en esta guerra espiritual, en esta batalla espiritual, las armas que tenemos son ¿qué? No son de este mundo, sino son de ¿quién? Son de Yahweh, son del poder de Yahweh. La Geburá. Por eso este tema se llama la Geburá del ayuno, la Geburá de poder nosotros hacer que nuestra carne mengüe y surja en nosotros el poder del Ruach HaKodesh. Porque dice aquí para demoler, ¿para qué? Para derribar, para destruir ¿qué? Fortalezas. Y nosotros derribamos esas fortalezas en Yeshua HaMashiach. Por eso aquí tenemos que comprender, cuando todos nosotros tenemos alguna petición, tenemos alguna necesidad, necesitamos algo en nuestra vida, ¿cómo se nos va a dar? ¿Cómo va a llegar esto a nosotros? ¿Cómo vamos a ganar las guerras que tenemos? La batalla que tenemos, ¿cómo la vamos a hacer? No con armas de este mundo, no con estrategias de este mundo, sino usando las armas, en este caso el ayuno.
negándole a esta carne sus deseos. Porque cuando uno ayuna, uno le está negando a esta carne, ¿verdad? El que usted pueda comer y pueda beber, y usted pueda recibir el poder de lo alto. No la fuerza física que nos da el alimento, pero ahora hay que recibir la fuerza espiritual que nos da el ayuno. La fuerza espiritual que hace vivificar el alma, la Neshama. Esto es parte, amados, de lo que el Padre nos enseña a nosotros. Y como dice Shaul aquí, para que derribemos ¿qué? Las fortalezas y derribemos ¿qué? Argumentos. Y toda altivez, sigue diciendo ahí, derribando argumentos, verso 5, y toda altivez que se levanta contra la Da'at de Yahweh, contra el conocimiento, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿A quién? A Mashiach. La carne tenemos que someterla a la obediencia. ¿A quién? A Mashiach, a Yeshua. ¿Cómo someto yo mi carne a la obediencia? Practicando ayunos. Cuando Yeshua vino, había hombres que ayunaban hasta 2 veces y más tiempo. Claro que Yeshua no les descalificó el ayuno o las obras de justicia que hacían, sino les descalificó que olvidaban algunas cosas, como era la rajamín y el ajabá, o como algunos que ayunaban. Y Yeshua nos enseña en el Brit Hadashah y dice: tú cuando ayunes, no pregones que estás ayunando, sino tú métete bajo tu talit, ¿verdad? Bajo tu cobertura, métete y ayuna en lo secreto y pídele al Padre, y Él te va a recompensar en público. Cuando ayunamos en Ejad se proclama el ayuno, pero cuando se ayuna personalmente no se proclama. Hay ayuno que se proclama, como el de Yom HaKippurim, y ese ayuno, el Abba dice, todos van a ayunar. Y como el ayuno que estamos haciendo ahora, que proclamamos ayuno para toda la Kehilá, entonces decimos, vamos a ayunar. Pero no tiene que haber en nosotros un orgullo porque estoy ayunando, no, sino que debe de ser con humildad y someternos ciertamente. Pero dice aquí, entonces vas a derribar la altivez, vas a derribar los argumentos. Hay argumentos que cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros somos rebeldes, damos argumentos para que la carne se levante. Damos argumentos para que la carne sobrepase nuestro ruach. Y entonces no podemos hacer nada. Entonces hay altivez contra el conocimiento. Y a veces, ¿verdad?, decimos, ¿para qué ayuno? ¿Para qué oro? ¿Para qué esto? ¿Para qué el otro? ¿Sí o no? Yo estoy hablando aquí a la Kehilá porque esto es lo que nos pasa a muchos de nosotros a veces. ¿Para qué ayunamos? ¿Para qué esto? ¿Para qué el otro? Si estamos igual o no cambiamos, etcétera. Yo les ponía el ejemplo de Job, cuando él ayunaba por sus hijos. ¿Recuerdan? Lea el libro de Job y ahí dice que él ayunaba y presentaba ofrendas y ofrecía corbán por sus hijos. Finalmente sus hijos ni se convirtieron, sus hijos ni hicieron teshuvá, sus hijos ni obedecieron Torah y todos se murieron. Entonces, ¿para qué ayunó? ¿De qué le sirvió ayunar a Job? ¿De qué le sirvió? Le sirvió de mucho. Le sirvió mucho a él, porque cuando vino la prueba que vemos que pasó, pudo librar, pudo pasar. Por eso Yahweh dijo: ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay justo como él. ¿Le sirvió o no le sirvió? Sí, aunque cuando usted vea que las cosas van hasta peor, usted siga, y tenemos que seguir ayunando y clamando. No sé, pero en estos días usted ha sentido ataque, ataque del enemigo, ha sentido que la carne se quiere revelar más, que las cosas empieza a haber más problemas, a veces como que empieza a haber más problemas. Todo esto, ¿por qué es? Porque hay que pagar un precio. Moshe había ayunado 40 días y 40 noches, y cuando bajó, ¿qué estaba haciendo el pueblo? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Pecando con el becerro. ¿Qué hubiéramos hecho uno de nosotros? Hubiéramos bajado y ¿qué hubiéramos dicho? No, pues ¿para qué, verdad? ¿Sí entendemos? Ayunamos y a veces las cosas se vuelven más, un poco como que se quieren revolver más. Pero por eso tenemos y venimos al Shabbat, porque cuando venimos aquí y usted se postra y usted hace tefilá, entonces Abba, yo pongo en tus manos todas estas cuestiones, y
y pongo todo esto delante de ti, todo esto que me está pasando y todo esto que se está levantando, lo pongo en tus manos. Abba, aquí estoy y tú haz las cosas. Y entonces el Abba empieza a actuar, porque ya vemos que es la Yad. La mano de quién? De Yahweh. Es la que nos va a dar, amados, la cobertura, la respuesta, la salida. ¿Sí? Y vamos a triunfar, vamos a vencer los impulsos de nuestra carne, vamos a vencer todo pensamiento que sube aquí, porque ¿a dónde vienen los deseos de pecar? A la mente, entran a nuestra mente. Aquí están dando vueltas a veces en la mente, pero tenemos que llevar cautivo el pensamiento, nuestro pensamiento. ¿A quién? A Mashiach Yeshua. Hay que llevarlo cautivo. Usted, Isha, tiene que llevarlo, sus pensamientos, llevarlos cautivos aquí al Padre. Y nosotros también, varones, llevarlos al Padre, llevar nuestros pensamientos cautivos a Él solamente. ¿Para qué ayunar? ¿Para qué ayunar? Aquí puse algunos puntos. Ayunamos para humillarnos ante Yahweh. Joel 2:12. Vamos a leer esta Dabar. Joel, profeta, Naví. El profeta Joel, nos dice aquí la escritura, capítulo 2. Abra su escritura, por favor, todos, y lean. Y leamos en alta voz este pasaje. Perec 2, capítulo 2. Verso 12. ¿Por qué ayunamos? Para humillarnos en la presencia de Yahweh. 2:12, ¿está ahí? ¿Sí? ¿Cómo dice? Mis amados, todos por favor su escritura, mis amados nuevos también. Dice 2:12. Por eso pues, a ver, no estamos leyendo, a ver, los espero. A ver, todos juntos, 12, verso 12. Por eso pues, ahora dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad, verso 3, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahweh vuestro Elohei, porque Rahum, bondadoso es Yahweh, clemente, tardo para la ira y grande en Rajamín, y que se duele del castigo. ¿Qué dice Abba? El Padre está diciendo aquí, el Padre Abba, Yahweh está hablando, conviértanse a mí, pero de verdad, con todo su corazón. ¿Cómo? Ayunen, lloren y lamentense. Lamenten el haber pecado, el haber transgredido, lloren desde su corazón. No solamente por la emoción, sino que tiene que ser de verdad. Conviértanse y humíllense. El ayuno ha representado y sigue representando humillación. Humillación. Melech David, cuando él pecó, dice que ayunó por su hijo. Aquí nos enseña el Abba que podemos ayunar por otro, podemos ayunar por los demás, que podemos ayunar por el Jai que está caído, por el Jai que necesita ser levantado, o aquel que viene y llega de allá afuera. Y por eso estamos ayunando y debemos ayunar. El Padre dice: conviértete, date la media vuelta completa y vuélvete hacia mí, vuélvete hacia mi Torah, mis mandamientos, a mis estatutos. De verdad, hazlo con tu corazón realmente, pero ayuna, llora y lamentate, rasga tu corazón. ¿Qué significa rasgar el corazón? Rasgar el corazón significa, amados, esa tristeza que viene de Él, no la tristeza de remordimiento. Yo hablé la vez pasada, hablé de la Teshuvá, y una cosa es remordimiento y otra cosa es realmente cuando nos duele el haber pecado, el haber fallado al Padre. Cuando uno ayuna, uno se vuelve sensible. Uno se vuelve sensible precisamente, amados, cuando uno ha desobedecido, uno ha fallado. Entonces uno siente y el corazón se rasga. El corazón siente y se lamenta. No es solamente la emoción, sino es el corazón, es tu alma. Y tu alma está abatida, se abate. Y entonces dice el Padre: rasga tu corazón, no tus vestidos.
Si ha habido la costumbre en Israel que cuando se rasgan las vestiduras, ¿verdad? Se rasgaban las vestiduras por un quebrantamiento, por un pecado, por luto incluso. Pero el Abba no solamente quiere eso, sino quiere realmente que tu corazón y mi corazón esté rasgado y me convierta hacia Él, dice, porque Él es Rahum. ¿Qué es Rahum? El bondadoso. Dice Shemot 20 que hago Rahamín a los que me aman y guardan mis mandamientos. En el tema que vimos de aborreciendo el pecado, dijimos, ¿verdad? El Padre aborrece al pecador. Aborrece al pecado, pero también aborrece al pecador. Pero también Él es Rahum. Dice, si tú te conviertes, si tú te vienes y buscas y rasgas tu corazón realmente, entonces yo te voy a perdonar, pero tienes que ayunar. Ustedes pueden ver ahí en Joel que el pueblo tuvo que ayunar, que se convocó al ayuno, y en el caso de aquella destrucción que estaba ya destinada para Nínive, ¿recuerdan ese pasaje ahí? De la ciudad de Nínive que iba a ser destruida, quemada con fuego. Pero dice que proclamaron ayuno y aún los animales ayunaron y fueron perdonados. Entonces el ayuno nos lleva a humillarnos ante Yahweh. Número 2, ¿para qué nos sirve el ayuno? Para obtener la Gesed y el poder del Padre, el poder de Abba en pruebas. ¿Qué es la palabra Gesed? Gesed es el favor de Yahweh, alcanzar su favor. Como quien dice, para que yo le caiga bien al Padre. ¿Sí? Se lo estoy poniendo así en una palabra quizás simple, porque así Noah también halló Gesed al Padre, le cayó bien al Padre. Y ayunar es para que yo alcance esa Gesed del Padre. Por eso tenemos que ayunar, y también para obtener el poder en las pruebas. Segunda de Corintios 6, 4 al 5. Vamos a ver nuevamente un pasaje de las Escrituras, nuevamente ahí en el Brit Hadashah, capítulo 6 de Segunda de Corintios 4 y 5. Segunda de Corintios 6, 4. ¿Está ahí? Antes bien nos recomendamos en todo como servidores de Yahweh, en mucha paciencia y en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en qué más, y en ayunos. La Kehilá del primer siglo, la Kehilá israelita, ¿ayunaba? Claro que sí. Cuando ellos se sometieron a esto, sí pasaron tribulaciones, pasaron, como dice aquí, pasaron pruebas. Se tuvieron que andar en trabajo, en servicio, siendo pacientes, atribulados, en azotes, dice aquí, en cárceles, en tumultos, en trabajos y en desvelos y en ayunos. En ayunos. Hoy estamos en un tiempo, tenemos que ayunar, amados. Usted ya sabe por qué tenemos que ayunar. Ayunar por usted mismo, por su familia, por sus hijos, por la Kehilá, por el pueblo de Israel, por otros ajim que necesitan también el respaldo del ayuno para que sean liberados, para que sean también ellos restaurados en sus vidas. Como dice Shaul aquí, en muchas pruebas, en muchas tribulaciones y en ayunos. ¿Es un arma el ayuno? ¿Es un arma que el Padre nos da? Sí. Y cuando el pueblo ayunó, obtenía el favor ¿de quién? De Yahweh. Número 3, para vencer tentaciones, Lucas 4, 1 al 2. Ahí está hablando Lucas de Yeshua, ¿recuerdan? Lo mismo que pasó con Moshe, también aquí vemos que Yeshua también ayuna, nuestro Adón Yeshua, nuestro maestro, también ayuna. Y él puede soportar la 4, 1 al 2. 4, 1 al 2. Yeshua, lleno del Ruach HaKodesh, volvió del Jardín y fue llevado por el Ruach al desierto por 40 días y era tentado ¿por quién? Por Hasatán,
y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo ¿qué? Tuvo hambre. Cuando tú ayunas, ¿verdad? El enemigo te va a tentar. No solo que se te va a antojar lo que comes, sino además te va a meter tentación. Pero recuerde que la tentación surge de nuestra propia carne. ¿Recuerdan que leímos que cuando alguien es tentado de su propia concupiscencia? Concupiscencia es el deseo de tu carne, el deseo de ti mismo. ¿Qué sucedió cuando Yeshua ayunó? Dice que fue tentado ¿por quién? Por el adversario. Pero a la medida que tú vas ayunando, tú vas sintiendo una fortaleza espiritual. Y entonces tú vas a vencer ¿a quién? Vas a vencer al enemigo. Vas a vencer al enemigo. Entonces, para vencer las tentaciones, como Yeshua también venció. ¿Para qué ayunamos? Para confesar y ser libres de pecados. Daniel 9, 3 al 5. Vamos al profeta Daniel. Mueva sus escrituras y vamos al Naví Daniel también, capítulo 9, verso 3 al 5. Daniel 9, 3 al 5. Dice así: y volví mi rostro a Elohim el Adón, buscándole en tefilá y ruego, en ayuno, en etzón, en silicio y ceniza. Y oré a Yahweh mi Elohei, e hice confesión, ¿qué? Vidui, confesión diciendo: ahora Adón, el grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la rajamín, el favor con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido transgresión, hemos hecho impíamente, hemos sido rasha. Rasha es malo, ¿sí? Y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Qué hizo Daniel? Empezó, ¿qué, amados? A humillarse. Empezó a ayunar, empezó a hacer tefilá. Empezó a reconocer. ¿Para qué nos sirve el ayuno? Para confesar y ser libres de pecados. Daniel en este caso dice que empezó a confesar los pecados de sus padres, los pecados del pueblo de Israel. Por eso dice aquí, buscándole como en tefilá, ruego y ayuno. Después dice silicio y ceniza. Era una manera de manifestar que uno estaba, ¿verdad?, buscando al Padre, clamando. Se metían en ese saco que los picaba todo el cuerpo, y ahí se metían. Era una forma de decir que ellos estaban humillándose. A lo mejor sería bueno que todavía nos pusiéramos un saco de silicio. Pero aquí lo que está diciendo es que Daniel, el profeta, él dice que buscó a Yahweh. ¿Pero cómo lo hizo? Ayunando, clamando. Es parte, cuando nosotros venimos aquí, cantamos, danzamos, buscamos al Padre, pero no es todo eso. No es solamente eso, sino que tenemos que, amados, nosotros tenemos que clamar al Padre, tenemos que meternos en el ayuno, ¿sí? Y de esa manera tenemos que buscarle. Por eso aquel que se resiste al ayuno, ¿verdad?, no va a avanzar, no va a trascender. Siendo él el profeta, ¿cuántos días ayunó Daniel? Dice que él ayunó 21 días. Hizo ayuno de 21 días. Algunos han dicho que, algunos le llaman ayuno cuando solamente comen verduras. Eso no es ayuno. O algunos dicen es que es ayuno, nada más voy a tomar pura agua, estoy ayunando. Tampoco. En todo caso eso vendría siendo una dieta, pero el ayuno que marca la Torah es sin agua y sin
comida. Son los ayunos. Pero aquí Daniel dice que hizo vidú y confesión, hizo teshuvá, y para eso se debe de ayunar, ¿ok? Para confesar y ser libres de pecados. Número 5, para aborrecer el pecado. Nuevamente vamos al profeta Jonás, capítulo 3, verso 5. Jonás, nuevamente 3, 5. Y después vamos a ir al profeta Nehemías. Está ahí adelantito de Daniel, está Jonás 3, 5. Para aborrecer el pecado, 3, 5, dice: y los hombres de Nínive creyeron a Elohim y proclamaron que ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Para aborrecer ¿qué? El pecado. Dice, proclamaron ayuno y se vistieron de saco de cilicio desde el mayor hasta ¿qué? Hasta el menor. Ahorita estamos ayunando, pero a lo mejor los jóvenes o los niños no lo están haciendo. Pero sería muy bueno que también lo hicieran todos los demás. Porque dice aquí que también los de Nínive, ellos estaban sentenciados a la muerte, ¿sí o no? Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos estar sentenciados a muerte también? Porque también hemos fallado, hemos pecado. Y a lo mejor no lo vemos, pero hay una sentencia. Pero si estamos en esa sentencia, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos y meternos al ayuno, confesar. ¿Para qué ayunamos? Para ser sensibles a las necesidades de los demás. Nehemías 1:4. Vamos al profeta Nehemías, que está ahí también adelante. Bueno, Nehemías no está adelante, sino eso está más. Eso está de las crónicas, ¿verdad? Por allá adelantito de las crónicas está Nehemías, Esdra, ¿verdad? Delante de Esdras. Está Nehemías capítulo 1, verso 4. Dice así, vamos a leer esta Dabar. Nehemías 1, verso 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y hice tefilá, lloré delante del Elohei de los Shamaín, delante de quien, del Padre. Yo he aprendido, amados, que cuando hay transgresión, cuando hay pecado en el pueblo, uno tiene que meterse al ayuno. Uno como líder tiene que meterse al ayuno, pero también usted como pueblo. Por eso dice que aquí Nehemías dijo, cuando oí estas palabras, ¿qué había escuchado Nehemías? ¿Qué había escuchado? Él había escuchado que el remanente de Israel, el muro de Jerusalén, que iban a ser derribados, iban a ser atacados. Y dice que cuando él escuchó eso, entonces por eso dice, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné. Y ayuné, dice aquí, y oré delante de quién, del Elohei, de los Shamaín. Y después ahí viene la tefilá que él hace. Porque había amenazas contra el pueblo, había amenazas contra Israel, y entonces dice que él tuvo que hacer ayuno para ser sensibles a las necesidades también de los demás. Ayunamos en Ejat, Joel 2:15, ya lo leímos ahí en Joel 2:12, y dice que ahí se proclamó ¿qué? Ayuno. En Joel 2:15 dice que todos se proclamó ayuno. Ayunamos también ¿qué? En Ejat, a nivel pueblo, a nivel comunidad. El ayuno trae una respuesta positiva de parte de quién, del Abba, del Padre. Cuando Daniel ayunó, dice el capítulo 10, regresemos a Daniel 10. Daniel capítulo 10, verso 2 y 3. El ayuno trae una respuesta positiva de parte del Padre. Daniel capítulo 10, 2 y 3.
En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino. Me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3, ¿qué? Las 3 semanas. Porque después que terminaron estas 3 semanas, vino el malaj de Yahweh, vino el malaj, ¿sí? Y le trajo una respuesta. ¿A quién? Al profeta Daniel. Porque dice que Daniel se afligió, es decir, se humilló, se metió al ayuno por espacio de 3 semanas. ¿Por espacio de cuánto tenemos que nosotros ayunar? A veces nada más hacemos un ayuno y después ya pensamos que ya con eso. Dice que él hizo un ayuno de ¿cuántas? De 21 días. Esto quiere decir que tenemos que ser constantes en el ayuno. Ahorita proclamamos 10 ayunos. Y dice que el ayuno y vino la respuesta entonces de parte de Yahweh a través del malaj. ¿Trajo una respuesta del Padre? Sí. El ayuno también nos sirve para desarrollar nuestra abodá, nuestro servicio, la predicación, la enseñanza. Hechos 13:3. Vamos a Brihadashah. Estoy dando algunos textos o muchos textos, pero es importante que todo esto lo podamos nosotros llevarlo a la práctica. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, verso 3. Entonces, sabiendo que, dice de Brihadashah, Hechos 13:3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí vemos que fueron enviados estos, por eso la palabra Sheliahim, enviados de parte de ¿quién? De Yahweh. Pero antes de que fueran enviados, antes de que les impusieran las manos, antes de que los dedicaran, les dieran la verajá, les dieran la unción, dice que ellos habían ¿qué? Ayunado y habían hecho tefilá. Y dice que les impusieron las manos y entonces los despidieron. Ellos fueron enviados a Chipre, fueron enviados. Era el comienzo de la bodá, del servicio que ellos iban a empezar a llevar a cabo, de la enseñanza del nombre de Yeshua y de la Torah. Pero dice que ayunaron e hicieron ¿qué? Tefilá. Esto también nos sirve, como ya dije, el ayuno nos sirve para desarrollar la abodá. Todos sabemos qué es abodá. Abodá es el servicio, el ministerio al cual cada uno es llamado. Entonces alguno es llamado a la predicación, alguno es llamado al jalel, alguno es llamado a la enseñanza, ¿sí? De la Torah, a ser maestro, alguno a ser un buen enseñador. Entonces, antes de que se les envíe, se tiene que ayunar y se tiene que hacer ¿qué? Tefilá. Entonces, cuando aquí hagamos nombramientos, ¿verdad? Claro, ya hay frutos, ya se desarrollan, pero después viene la imposición de manos. Pero dice que se ayunó y hizo. Usted quiere una boda, quiere un ministerio, ayune. Y pídale al Abba, ¿cuál es la boda a la que tú me vas a enviar, a la que tú me vas a poner? ¿En dónde quieres que yo trabaje en la Kehilá? Como un servicio, como un ministerio. Porque dice que ellos ayunaron y oraron al Padre. ¿Sí? Entonces, el ayuno también nos sirve para eso, para nuestro ministerio. Un siervo que no ayuna, alguien que está ministrando, que no ayuna, que no ora, no sirve para eso, no va a servir, tarde que temprano se va a caer. Necesitamos que meternos, ¿verdad? Así como ellos, dice que habiendo ayunado y orado, les impusieron ¿qué? Las manos. Y de hecho ahí vemos, ahí en Hechos, dice que
En el verso 2 dice sirviendo, ministrando a estos el Adón y ayunando, dijo el Ruach HaKodesh, apartarme a Bernabé y a Shaul para la obra que los he llamado. ¿A quién apartaron allí? Es decir, el Ruach, el Padre mismo apartó a Bernabé y a Shaul. El Ruach HaKodesh dice que les dijo después que hicieron tefilá, después de que hicieron ¿qué? Ayuno. También para eso sirve el ayuno. ¿Para qué más nos sirve el ayuno? El ayuno nos trae triunfo, como trajo triunfo cuando el pueblo de Israel, en el tiempo de Hadasa, en el tiempo de la reina Esther, ¿recuerdan? Ahí dice en el libro de Hadasa, Esther 4:15 al 16, dice que convocaron ayuno para que no fueran ¿qué? Exterminados. Lo que hoy se conoce como Purim, pero originalmente, ¿cuál era el propósito de Purim? ¿O cuál es el propósito de Purim? El propósito de Purim no es disfrazarse. El propósito de Purim es ayuno y oración. El decreto de Amán nada más se suspendió, pero no se eliminó del todo. Ese decreto todavía está vigente quizás, y el enemigo lo puede tomar porque finalmente están conspirando. No vemos que siempre están conspirando contra Israel y que lo quieren atacar y que lo quieren destruir y ahí están las amenazas, y también ahí entramos nosotros, porque también a nosotros nos van a querer nos van a amenazar, nos van a querer también destruir. Pero ahí vemos que el ayuno trae triunfo, trae la salvación del pueblo de Israel, porque ahí se convocó 3 días de ayuno y el pueblo no fue exterminado, sino que fue salvo. ¿Para qué más ayunamos? El ayuno nos trae dirección y guía del Adón, de nuestro Padre, nos trae dirección. Esdras 8:21 al 23. Vamos a Esdras, al escriba Esdras. Vamos a ver ahí qué dice. Capítulo 8. Espero que anote estos textos, y si alguien pues después lo puede ver en su casa, pues vuelva a escuchar la palabra. No es mi palabra, no es mi enseñanza, sino es la enseñanza de Abba. Esdras 8:21 al 23. Esdras, traducido como Esdras, pero es Esra. 8:21 al 23. ¿Estamos ahí? Diga amén. Dice, y publiqué ayuno allí junto al río de Jaba, para afligirnos delante de nuestro Elohei, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros ¿qué? Nuestros bienes. ¿Tienes problemas en tu casa? ¿Tienes problemas con tu familia? ¿Qué debes hacer? ¿Qué debo hacer yo? Ayunar. ¿Qué hizo Esdras? Llamó a todos. ¿Hicieron qué? Ayuno. ¿Por quién? Por nuestros niños, para solicitar, dice, al Padre camino derecho y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos desafiasen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Elohei es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Elohei sobre esto, y él nos fue propicio. Aleluya. ¿Y él qué? Nos respondió. ¿Lo creemos? Entonces el próximo Shabbat todos, pero ahora sí todos estarán ayunando. Y ni uno solo va a quedarse fuera del ayuno. Si usted cree esta palabra, aquí está escrito. Y si tú le crees al Padre, entonces lo vas a hacer. Si no le crees, entonces, amado, mejor váyase y haga otras cosas, porque esto es lo que el Padre nos está diciendo. ¿Qué hizo el escriba, el Cohen Esdras? Dice que proclamó ayuno a todos, y dice, no quiso confiar en pedir gente de caballo para que los defendiesen del enemigo. Fíjense lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Ayunar. Buscar el rostro de ¿quién? De Yahweh. A veces buscamos otros recursos, ¿sí o no? A veces buscamos otras maneras cuando estamos en problemas o en situaciones.
¿Qué hizo aquí? Ellos dijeron, no, ayunamos pues y pedimos. ¿Y él qué? Y él nos fue propicio. Aleluya. ¿El Padre nos responde? ¿Le va a responder? Él le va a responder. Si tú, como ya dije, si usted necesita renunciar a aquellas cosas, a aquellos pecados, a aquellas maldiciones, ayune. Y el Padre lo va a liberar. Le va a quitar esas maldiciones. Le va a quitar esas ataduras. Para eso nos sirve el ayuno. Como dice aquí en la escritura, y el Padre le respondió. Por eso el Padre les dijo, no es con ejército, no es con caballos, ¿es con qué? Con mi ruaj. Con mi ruaj. ¿Para qué más nos sirve el ayuno? El ayuno nos hará oír y entender la Torá. Aquellos que dicen, es que no entiendo la Torá, es que no la entiendo, no entiendo nada, leen en hebreo y no entiendo nada. Jeremías 36:6. Jeremías, vean, vamos a ver esta palabra. Cité 12 cosas para qué nos sirve ayunar. Jeremías 36, verso 6. No, Jeremías, que es Jeremías 36, verso 6. Dice así el Nabí, Yahweh a través del profeta. 36, verso 6. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca, las devarim de Yahweh, las palabras de Yahweh a los oídos del pueblo en la casa de Yahweh, el día del ayuno. ¿Sí está leyendo? El día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Yahudá que vinieren de sus ciudades. El ayuno nos lleva también para oír la palabra y entender la Torah. Algunos hoy día dicen que no hay que ayunar porque es Shabbat. Cuando es Yom HaKippurim, ¿qué es? Cuando es Yom HaKippurim, ¿qué es? Cuando es el día del perdón, ¿qué es? ¿Qué día es? ¿Es un Shabbat? Es un Shabbat. Es un Shabbatón. Y en el día del ayuno dice, les vas a leer la Torah. ¿Por qué en el día del ayuno? Porque en ese día del ayuno, aquí está hablando de Yom HaKippurim ciertamente, pero es que ese día estamos más perceptivos a lo espiritual. Por eso la carne mengua mucho cuando usted ayuna. Usted no piense, es que me voy a debilitar, me va a hacer daño, me va a salir una gastritis. No, nunca le va a salir eso. No le va a salir nada de eso. Al contrario, se va a sanar de esa gastritis. Aquellos que no ayunan porque están tomando medicina, es que no, porque estoy tomando medicina y no puedo. Pues sí, eso es humanamente, porque estamos diciendo que esto es sobrenatural. Por eso dice que vas a oír y entender la Torah. Y número 13, ¿para qué nos sirve el ayuno? El ayuno nos trae temor para todo Israel. Jeremías 36:9, ahí mismo, pero el verso 9. Y aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Yahudá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Yahweh a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Yahudá y de Jerusalén. El ayuno trae temor para todo el pueblo. Aleluya. Proclamaron ayuno, dice aquí, en el mes 9. ¿Por qué proclamaron? Porque tuvieron el temor de Yahweh. Tuvieron el temor, y todo el pueblo ¿qué? Ayunó. Todo el pueblo entró en ayuno. Nuestra bodá, nuestro servicio de nosotros, Casa de Israel, es con tefilá y ayuno. Aquellos que dicen que no hay que ayunar en Shabbat porque el Shabbat es el día de
de sentarnos a la mesa y comer, sí, es cierto, pero también es el día para ofrecer corbán, es el día más propicio, porque es el día cuando oramos, cuando leemos la palabra, cuando cantamos y danzamos y estamos desconectados del trabajo y de lo secular. Claro, si alguien tiene en la semana la oportunidad de ayunar, no trabaja, no va a otras cosas, bueno, pues puede ayunar, se puede concentrar y lo puede hacer. Pero como muchos, ¿verdad?, trabajamos los 6 días y las escuelas, etcétera, nuestros hijos no se puede, entonces optamos por ayunar del viernes al Shabbat o todo el Shabbat, porque ese es el día que estamos más conectados. Por eso nuestra bodá para la casa de Israel es la tefilá y el ayuno. Lucas 2, 37 y 38. Y vamos a ir terminando este pequeño mensaje. Lucas capítulo 2, 37 al 38. ¿Qué hacía esta Ajot? Este es un ejemplo para todas las mujeres. ¿Cuántas mujeres hay aquí hoy? ¿No las escucho? Dice entonces, vean, dice esta dabar para ustedes dos, y también para todos, no solamente para las mujeres, para todos, pero aquí habla de una mujer. 2:37 dice así: y era viuda hacia 80 años, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del Mishkan, del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Con ayunos y qué? Y oraciones. Entonces, esta mujer ayunaba desde hace 84 años, dice, y no se apartaba. Ahí estaba en el Mishkan, y ahí estaba, ¿verdad?, en los días de Rosh Chodesh, estaba ahí en los Shabbat, ahí estaba esta mujer con ayunos y oraciones. El ayuno también nos lleva a reconocer que hemos pecado. Primera de Shemuel 7:6. Primera de Shemuel 7:6. Este pasaje también se une con el otro pasaje que dimos cuando reconocemos que pecamos. El ayuno nos prepara para desarrollar los dones y los ministerios. Matillahu 4:1 al 2. Vamos a leer Matillahu 4:1 y 2. Matillahu 4:1 y 2. Mateo, traducido como Mateo 1 y 2. 4:1 y 2. Entonces Yeshua fue llevado por el Ruach al desierto para ser tentado por Satán, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. El ayuno nos prepara para desarrollar ¿qué? Los dones y la bodá, el ministerio que vamos a hacer. El ayuno nos hace sencillos de Ruach. Mateo 6, 17 y 18, que está allá adelante. 6, 17 y 18. Nos hace sencillos de Ruach. Dice así: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Mateo 6, 17 y 18. Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a quién ayunamos, al Padre, al Padre. Claro que ya dijimos, ¿verdad? Cuando lo hacemos público, decimos vamos a ayunar todos. Hay un propósito, nos unimos en un ejad y lo hacemos de esa manera con humildad. Ciertamente no andamos ahí proclamando, no. Y entonces el Padre que nos ve, Él nos va a escuchar. Ayunamos para Él. El ayuno nos hace sencillos de Ruach, amén. Y entonces finalmente el ayuno, el practicar el ayuno, el estar ayunando constantemente, nos va a dar la autoridad contra las huestes malignas. Pues Yeshua dijo en Meir, en Marcos 9:29, este género, ¿qué es género? Ahí lo tradujeron como género, pero cuando vamos al hebreo está hablando de diferentes fuerzas
malignas, diferentes fuerzas malignas, diferentes espíritus malignos, potestades, jerarquías de espíritus malignos. Yeshua dijo, estas potestades, este tipo de géneros no van a salir sino con ¿qué? Con tefilá y ayuno. Por eso que si hay cosas que no podemos dejar, no podemos cortar, entonces hay que meternos fuertemente al ayuno. ¿Y a qué más? Y a la oración. Porque este género, este tipo de cosas, este tipo de potestades, este tipo de espíritus malignos que se manifestaron también en el pueblo de Israel, no salen sino con ¿cómo? Con tefilá y ayuno. Y usted debe darse cuenta qué cosas no han salido. Entonces, ¿usted qué necesita hacer ahora? Ayunar. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Algo que yo he entendido en este tiempo es que el Padre nos lleva a renunciar, no importa cuántas veces sean, hasta que seamos libres totalmente. Por eso cuando hemos llamado a administración, y ahorita vamos a hacerlo nuevamente, ¿verdad? La semana pasada pasaron varones y volvieron a pasar otros, y no importa, si usted dice, es que yo necesito liberarme, necesito esta administración de lava, no importa cuántas veces sea necesario, pero ahora estamos ayunando y ahora va a ser más efectivo, porque entonces, como dijo Yeshua aquí en Marcos 9:29, este género, estas potestades no salen sino con tefilá y ayuno. También Yeshua dijo que mientras él estaba con ellos, le dijeron a sus talmidín, oye, tus talmidín no ayunan, tus discípulos no ayunan. Sí, ahorita no, porque están de bodas, porque están con el amado, pero se les quitará. No estará Yeshua y entonces vendrán los días cuando tengan que ayunar. Y nosotros, amados, estamos en este tiempo. Yeshua está pronto a venir, pero nosotros tenemos que prepararnos para que le recibamos, pero tenemos que prepararnos. No podemos estar en pecados y en transgresiones, porque entonces, si Él viene así, no vamos a ser salvos. Por eso Él dice, Él no viene hasta que todos procedan a la teshuvá. Y el ayuno nos lleva a teshuvá. El ayuno nos lleva a arrepentirnos de verdad. Ya hablamos la diferencia de teshuvá con arrepentimiento nada más. Pero teshuvá es retornar, hacer un retorno totalmente a quien, al Padre, totalmente a Él, y estar renunciando constantemente al pecado, y en esta ocasión obtener el poder que nos da el ayuno, el poder que nos da el ayunar constantemente para ser limpiados, para ser purificados, y entonces, amados, vamos a liberarnos de todo aquello que todavía por ahí traemos en nuestra vida. Así que, amados, que el Abba les bendiga, y que este tema del ayuno, y sigamos practicando el ayuno, y sigamos en esta visión a través de la tefilá, de la intercesión del ayuno, y entonces vamos a poder, amados, triunfar y ganar la guerra finalmente que todos tenemos, porque hay que pelear la buena batalla de la emuná. Amén. Usted tiene vida hoy, tenemos vida y tenemos la oportunidad de hacerlo. Así que hay que proceder inmediatamente al ayuno y a la teshuvá. Que el Abba les bendiga a todos mis sahim. Una verajá grande para todos. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom.